Saludos amigas y amigos de Nación.com, soy Fernanda Matarrita y es un gusto para mí estar de regreso con Storytime en esta tercera temporada presentándolo de manera presencial. En este primer capítulo me acompaña María José Cubero, periodista deportiva que ha hecho su carrera en medios tradicionales y que ahora trabaja independiente. Bienvenida María José. Hola Fernanda, muchísimas gracias por invitarme y un gusto estar aquí con vos, de vuelta a la presencialidad. Muchas gracias por venir y bueno, como comentamos antes, con María José estamos porque vamos a conocer una historia de ella que de repente no es tan conocida y que ella ha ido mostrando poco a poco en sus redes sociales, y es su vivencia siendo mamá de un niño dentro del espectro autista. Sí, Fernanda, como te comentaba cuando conversamos del tema, la verdad esto ha sido como toda una experiencia de vida diferente para mí. Fue algo que llegó a nuestras vidas, a nuestra familia, que no lo sabíamos. Sabemos que el autismo pues no se puede ver cuando un niño en las ecografías y demás, que a veces las familias se preparan cuando van a recibir un niño especial. En este caso pues no tuvimos como anuncio y fue la misma vida o el mismo desarrollo del bebé que nos fue dando algunas muestras de que él tenía algo distinto a los demás y lo fuimos descubriendo todos, incluso antes de ser diagnosticado ya prácticamente nosotros sabíamos que él estaba dentro del espectro, y realmente ha sido, como yo lo digo, lo decimos en familia, ha sido una aventura completamente diferente. Yo veo la parte positiva de que mi hijo, que ahora tiene 4 años, nos ha durado bebé mucho tiempo, entonces disfrutamos mucho cuidándolo, viéndolo crecer y viendo cada pasito de desarrollo que él tiene o cada avance que él tiene como una gran victoria. Bueno, y agradecerte por estar acá y exponer este tema que en tu caso se te da con mucha facilidad y lo has asimilado de una forma distinta, pero hay quienes no, y siempre hay muchos estigmas y muchos señalamientos, desconocimiento, desinformación. Entonces por eso te agradezco que estés acá. Bueno, es Fabián, de 4 años, es tu segundo hijo. Contanos un poquito qué has hecho este tiempo, ¿verdad? Te casaste, te fuiste a vivir a Taiwán, incluso con tu hijo mayor, Tomás, tu esposo, y bueno, luego llegó Fabián. Bueno, ha sido pues una vida bastante, de muchos cambios los últimos años para mí. La gente me recuerda mucho de televisión, cuando yo cubría deportes de motor, que trabajaba en Canal 7, luego estuve trabajando para otros medios, y después empecé mi proyecto sola de agencia de comunicación, siempre muy enfocada en los deportes de motor y en otros deportes, y bueno, ya después vos sabes que las cosas crecen, entonces nos fuimos extendiendo a otros campos. Pero llegó el momento en 2016, creo que estaba trabajando yo en TD+, en un proyecto que teníamos ahí que se llamaba TD+ Radio, si no recuerdo. Sí, creo que sí. Sí, TD+ Radio, ya se me iba a olvidar. Que llegó la oportunidad de mi esposo de irse a trabajar al extranjero. Entonces, él se fue el primer año, fue y vio cómo era el lugar y demás, para evaluar, como me conoce, evaluar si yo podía vivir ahí. Entonces decidimos que como familia nos íbamos a vivir ahí. Con Tomás primero experimentamos, pues Tomás ahora tiene 13 años, se fue cuando tenía 6. Entonces, para él también había que empezar un acople que se dio maravillosamente bien con Tomás, o sea, fue extraordinario. Y después, ahí en el camino, en Taiwán, nació Fabián, que es nuestro niño menor, que ahora tiene 4 años. Y justamente su condición nos llevó a regresar a Costa Rica. Ese fue el punto por qué volvimos nuevamente a nuestro país. Tiene 4 años. ¿Cómo es que ustedes detectan que hay algo distinto? Sí, fíjate que ese tema es muy particular, ¿verdad? Porque por supuesto que uno viviendo expatriado tal vez no tiene tanta vida social como la puede tener aquí, ¿verdad? Pero igual sí hay vida social, y entre latinos pues nos llamamos mucho. Yo tenía la costumbre como de ir a muchas fiestas con amigas donde habían más niños, y yo veía que la actitud de Fabián no era receptiva igual que los demás niños. Eso como, ay, toma un juguetito, o toma tal cosa, o ¿quieres esto? Él no, más bien sentía que le molestaba estar en ciertos lugares, lo sentía como abrumado. Yo digo que yo soy un poco antisocial, entonces yo a veces hasta lo entendía. Yo digo, creo que tal vez es la cantidad de gente. Pero empezamos a ver cosas que para mí el detonante fue que él empezó a usar su cucharita antes de los 2 años. Y a los 2 años él dejó de usar la cuchara. O sea, se negó a usar la cuchara y hubo que empezar a alimentarlo otra vez. Entonces, todo ese montón de cosas te van dando ciertas señales de que el niño no está bien o no se está desarrollando igual que los demás. Él no podía estar con otros niños, lloraba, le molestaba, no le gustaba estar con otras personas.
Yo decía que tal vez era, bueno, también el efecto pandemia que hizo menos relaciones sociales entre la gente. Yo decía, bueno, puede ser todo eso, pero no. Después empezamos a atar muchos cabitos y muchas cosas, empecé a leer y nos dimos cuenta que posiblemente Fabi estaba dentro del espectro. El camino para llegar a eso tampoco fue fácil, Claro. porque uno a veces no tiene la suerte de encontrarse con profesionales tan buenos, entonces también fue un poco atropellado ese camino. Pero para mí el gran detonante fue meter a mi hijo a un kinder en Asia, en Taiwán, donde yo vivía, y que las 2 semanas me llamaran por teléfono y me dijeran que no podían tener a mi niño ahí porque él no hablaba, porque no entendía y porque no hacía caso a lo que le decían. Entonces para mí eso fue como, o sea, así un jalonazo a tierra terrible, ¿verdad? Que fue cuando mi esposo y yo decidimos ahí en el carro que regresábamos aquí a Costa Rica porque ya siempre veníamos seguido, pero sabíamos que aquí habían más apoyos. Empezamos a darnos cuenta que quizá en Asia no es una condición tal vez... Y una cultura tan diferente, sí, además. Exacto. No era tal vez culturalmente, con todo el respeto, no era, ¿verdad?, como apropiado, con el agravante que también somos extranjeros. Entonces tenemos que buscar servicios que sean en inglés, no necesariamente en mandarín. Entonces era una serie de problemas bastante grandes que se nos presentaban. Ya yo aquí había hecho mi investigación un poco. Eso, porque bueno, según lo contás, como mamá empezaste a informarte. Primero se detecta, luego empiezan a informarse, a buscar formas de acompañamiento. Pienso que más allá de decir, no tengo que asimilarlo, actuemos, es por el bien de mi hijo. Sí, pero Fernanda, yo creo que todo es un proceso. Cuando nosotros conversamos, yo te dije que yo soy cero mediática, sinceramente, pero sí accedí a esto porque a mí me hubiera encantado escuchar a alguien hablar de esta manera y que me lo dijera como mamá, porque evidentemente yo tenía, por dentro uno se siente perdido y no sabe por dónde empezar, tal vez no está familiarizado con la condición. Si ya tiene un familiar o un amigo que tenga el niño en el espectro, yo creo que es más fácil, claro, porque ya entiende muchas cosas, pero para nosotros era algo prácticamente nuevo. Entonces evidentemente era como ir probando, evidentemente yo leía, pero a veces también uno no puede leer solamente porque también tiene que escuchar el criterio profesional. La primera profesional que yo vi, sinceramente, fue muy grosero como ella abordó a mi hijo, sinceramente. ¿Allá? No, fue aquí. Curiosamente fue aquí. Fue como, ese abordaje fue extremadamente grosero a mi criterio. Entonces, bueno, fue bastante fuerte, ¿verdad? Yo después de eso tuve que regresar y después un alma que no voy a olvidar, un amigo, David, nos presentó a Paola, que es la terapista actual. Y vieras que yo siento que a veces la vida te pone en el camino de las cosas. No tenemos que ser tan duros con nosotros mismos y es más bien dejarnos llevar. Porque cuando llevamos a Fabián a esa primera cita con esa nueva terapeuta, él no veía a nadie a los ojos todavía, solo a su familia, solo a mi esposo, a su hermano y a mí. Él no, digamos, a vos llegaba y no te veía a los ojos. Él llegó a esa cita, ella le habló, le ofreció un juguete y él la vio a los ojos. Yo dije, es ella. O sea, sí, definitivamente. Él mismo escogió a la persona con la que quería estar. Y eso fue para nosotros de verdad un alivio enorme. ¿Hace cuánto? Eso fue hace un poquito más de un año. Exactamente, fue un alivio muy grande. Ahí lo han tratado muy bien. Él tiene los apoyos que necesita y sinceramente yo he escuchado, ella también me ha explicado a mí que uno tiene que aprender a escuchar las voces que le aporten, porque como vos estabas comentando, a veces hay muchos clichés con el tema del autismo, mucha desinformación. O sea, a mí me han llegado a decir que quizá es porque yo tenía un trabajo muy estresante, que mi hijo es autista, o quizá porque yo veía muchas pantallas, o algo que yo comí en Asia que me estuviera haciendo malo. Entonces, ahora lo cuento con mucha naturalidad, porque sí, ya es algo que yo he logrado trabajar, pero yo sé que hay personas que no tienen esa capacidad y que cada cosa que una persona les dice les afecta mucho. Entonces, a veces hay que cerrarse los oídos, cerrar los ojos y solo ver y escuchar un criterio profesional y un profesional con el que uno se sienta cómodo también. Sí, es muy necesario el acompañamiento, sí, claramente, pero a nivel interno, familiar, ¿cómo fue este proceso de empezar una vida? Me contabas que en 3 minutos tomaron la decisión, nos vamos para Costa Rica. Sí, fue, como te digo, a mí me llamaron del kinder, me dijeron, su hijo ya no puede estar aquí, fue terrible, yo sentí, o sea, soy una persona, todo el mundo dice que soy muy dura, no soy una persona así como que se dobla fácilmente, pero, o sea, yo ahí me destrocé, es la pura verdad, es terrible decir que no quieren a tu hijo en un lugar. Entonces, ¿qué pasa? Yo me subí el carro con mi esposo, él sabía que yo estaba mal y le dije, mira, tenemos que irnos de aquí. Yo no puedo tener a mi hijo aquí expuesto, no puedo empezar a perder tiempo de ir buscándolo de lugar en lugar y darle al estrés de ir conociendo diferentes lugares. Prefiero irme porque sé que en Costa Rica algo encuentro. O sea, valoramos también Estados Unidos, pero creo que era más fácil acá. Aquí es la casa.
Exactamente, no hay que dar muchas vueltas, es la casa de uno, entonces uno viene. También aquí tuve una mala experiencia, por supuesto, pero eso es normal, con cualquier especialista, en cualquier tema que estés, tal vez no te sientas cómodo con cierto especialista, entonces evidentemente hasta que encontres el correcto. Y sí, a nivel interno fue un cambio muy grande, yo tenía un niño ya preadolescente, sí. Entonces él ya estaba feliz en su escuela, tranquilo en su escuela, y a mí me daba pues mucho miedo cortarle eso, ¿verdad? Pero vieras que yo siento que mis hijos se complementan. Yo siempre digo eso, que Tomás nació listo para la vida y al otro tenemos que enseñarle a vivir la vida. Entonces Tomás es un niño que, bueno, quienes lo conocen es súper entendible y muy maduro en muchas cosas. Y él dijo, sí, vamos, porque es lo mejor para mi hermano. Y eso para mí fue lo maravilloso, increíble. Porque él se ha metido, él no solo un hermano, él se ha metido de lleno en todo este proceso. Yo vivo prácticamente con él, mi esposo viene cada 2 meses, y a mí lo que Tomás me ayuda y el apoyo que Tomás ha sido para mí no tiene ningún precio. Qué lindo, ¿verdad? Impresionante y también la fortaleza familiar. Sí. La fortaleza familiar de separarse, porque de ahí es su esposo, el papá. Nosotros ya teníamos esa dinámica mucho en nuestra casa, pero creo que ahora las separaciones han sido más fuertes, sobre todo la primera. Por el tema pandemia. Es piloto, ¿verdad? Sí, por el tema pandemia, las restricciones en Taiwán, o sea, eran muy fuertes. Él no podía salir de Taiwán para pasear o para venir para acá a vernos a nosotros. Entonces, el año pasado no nos vimos 6 meses, hasta que Taiwán abrió fronteras. Bien, él podía trabajar y salir, pero no podía hacer vida normal de ir ¿verdad?, a pasear o en sus vuelos poder salir del hotel en París, en algún lado. Él no podía hacer nada de eso. Entonces, evidentemente, pues era bien complicado y esa separación familiar yo siento que nos ha hecho más fuertes, aunque mucha gente diga que tal vez el lazo se debilita, no sé, 1000 cosas, porque yo siempre digo, no hay que escuchar a la gente. A nosotros nos ha hecho más fuertes, nos ha hecho crecer como familia y nos ha hecho tener un proyecto común que es Fabián. Bueno, como decías, y las personas lo interpretan, así te lo he hecho saber siempre, sí. Te ven como una mujer fuerte, dura, y según lo que has comentado, siempre has buscado soluciones, has actuado, pero ¿cómo ha sido personalmente saber de la condición de Fabián, asimilarlo, sentir temor, no sé, ¿qué sentimientos has pasado? Sí, al principio uno siente temor. Creo que el temor de todas las madres es tal vez que él no pueda ser una persona autosuficiente, que no se pueda cuidar cuando esté grande. Creo que eso es un temor de que todas llegamos a sentir, incluso con nuestros hijos sin ninguna condición especial, ¿verdad? Pero sí he tenido miedo, por supuesto. Hay miedo a que te señalen a tu hijo también. Ahorita él no lo nota, pero yo digo, ¿qué pasa si lo nota? O sea, lo van a herir. Me ha hecho a mí ser más sensible hacia otras mamás. Eso porque yo digo, o sea, porque a mí me ha pasado. Yo llego a un restaurante y mi hijo hace un berrinche, porque ellos a veces hacen berrinche. Mi hijo tiene 4 años, pero no habla. Entonces su manera de expresar las cosas es otra. Evidentemente, yo llego y a mí no me importa, pero yo siento las miradas de las personas decir, ay, ese chiquito tan grande y tan malcriado. Sí, ¿Cómo es posible que mamá más alcahueta? No sé, todas esas palabras que usted se puede imaginar. Y eso me ha enseñado a mí a ser más sensible, de no opinar de la vida ni de los hijos de los demás, para nada. Entonces eso también a mí, yo siento que de cierta manera me ha sensibilizado. Cada madre sabe lo que es bueno para su hijo y sabe por qué lo hace. Ese es mi caso. Si yo le tengo que dar a mi hijo un iPad porque si no, no podemos sentarnos a comer en un restaurante porque él no soporta estar ahí, yo se lo doy. Pero hay gente que dice, ay, es que con iPad. O sea, es mi hijo, el problema será mío. O sea, me explico. Entonces a veces somos susceptibles al qué dirán y yo creo que eso es como... A mí me quiso afectar eso, pero tal vez yo tomé la iniciativa de decir, esto no me va a afectar y trabajé en que eso no me afecte. Entonces, por ejemplo, hasta gente muy cercana, una vez recibí un comentario como, ay, estoy loca por ese iPad, porque mi hijo tenía el iPad. Y eso es lo que a él lo tranquiliza, a veces sus canciones. O sea, no es posible que una persona cercana haga ese comentario, no sabía que yo estaba detrás de ella, lo hizo y yo lo escuché, entonces... Yo hubiera dicho, mira, eso me dolió muchísimo, me pegué una lloradilla porque era una persona cercana, pero bueno, ya lo superé y bueno, ya. Pero cuesta, pero hay que tomar, yo digo que hay que tomar las riendas de los sentimientos también de uno. No hay que guardárselos, si uno tiene que llorar o explotar en ese momento. Todas somos mamás y las mamás de niños con condición especial sabemos lo difíciles que son. Entonces, tenemos que hacerlo, a veces tenemos que llorar, irnos a tomar unos vinos para relajarnos, lo que sea, pero hay que hacerlo y perdonarse por eso, pero sí hay que ocuparse en eso. Yo no voy a hacer nada sentada en mi casa, triste, llorando, deprimida, o sea, no puedo, necesito tener las herramientas para salir de eso y ayudar a mi hijo, que es lo más importante.
¿Cómo ha sido asumir, ¿verdad? La condición, pero desde una posición de mamá, de madre que busca dar lo mejor, pero sin sentir que pobrecito mi hijo? No, mi hijo no es un pobrecito, o sea, mi hijo, ni yo soy pobrecita, porque también te dicen, ay, Claro. pobrecita vos con ese Sí, chiquito. es que es eso, O sea, ¿verdad? Siempre hay no soy pobrecita, soy una persona, una mujer hecha y feliz, feliz, hecha y derecha, organizada, profesional, una mamá feliz. Mi hijo es el ser más lindo que existe en el mundo. Yo lo entiendo, mi familia lo entiende, nosotros lo entendemos a él perfecto. Para nosotros esto ha sido un proyecto, un reto. A veces lo vemos hasta como una diversión adicional porque no sabemos qué vamos a recibir de él, pero sinceramente no, o sea, hay que tomarlo como los niños, todos los niños son una bendición. Yo le doy gracias a Dios de que mi hijo no está en una cama, de que mi hijo no sufre. Eso, María José, porque habrá quienes, pobrecita, Sí, y no. Y también recordar que es una condición, no es una enfermedad, es un niño que está sano. No, él ha sido capaz de ir cumpliendo detalles. Usted no sabe lo maravilloso que es ver hace 6 meses que él ya se pone sus zapatos solo, algo que no hacía. Entonces es algo que te llena de una manera, igual a cuando lo hace su chiquito en su edad normal. Mi hijo lo hizo 2 años tarde, pero lo hizo tomando de su vasito, un vaso que me costó 1 año que tomara porque no quería aprender a tomar. Y lo que decías me quedó como muy marcado, son pequeñas victorias, Sí, todos los días. Todos los días vemos cosas nuevas. Cuando come su cuchara, cogió su cuchara para volver a comer, que solo se lo come con los postrecitos, ¿verdad? Pero ya está usando su cuchara. Entonces yo llamé a mi esposo, le mandé un audio y cuando lo llamé él estaba llorando también, porque son cosas tan insignificantes para cualquier madre, pero evidentemente para nosotros son victorias enormes, sinceramente. Y yo admiro a las mamás realmente que tienen un hijo en una condición que el niño sufre. Mi hijo no sufre, es un hijo feliz, es un niño feliz. Perdón, yo me puse a llorar. Porque hay agüita. Es que la gente es demasiado. Sí. A mí me han llamado mamás llorando, que me escriben. Un día hablé con una, la llamé por teléfono, porque ella estaba tan triste de todo lo que le habían dicho por su niño autista, y que yo estaba tan feliz y que lo vacilo y que le hago cosquillas. Le digo yo, los niños, o sea, todos los niños son una bendición, y mi hijo es un niño feliz, que puede correr, puede reír, disfrutar de la naturaleza, embarrialarse, rasparse. Que en natación, que encontró también su lugar ahí, como que antes lo habías intentado y como que ahora encontró su lugar. Ahí vuelvo, yo creo que el gran problema del autismo y de las condiciones especiales es la no empatía de las personas, la falta de empatía. No tanto la condición, lo que el niño tenga, cualquier cosa que el niño tenga, pero es la empatía de las personas. Lo lleva a un lugar y lo mismo. Cualquier niño que lleves a un lugar nuevo se va a estresar, que no le gusta el agua, no le gusta la piscina, no le gusta la clase. Mi hijo autista, y aún peor, él hizo un berrinche grande, no quería meterse, él no estaba diagnosticado, pero la persona solo me decía, ay, parece autista, usted no lo ha llevado, parece autista. Y el resto de personas simple y sencillamente juzgando a mi hijo porque estaba en un berrinche y los demás niños estaban tranquilos, porque eso era lo que estaban haciendo. Entonces yo dije, bueno, no más natación. Pero después ya en el kinder me convencieron de llevarlo a otro lugar, lo llevé y ahí nunca he recibido por parte del staff o la gente del lugar una mirada de que, ay, qué chiquito más intenso, qué chiquito más esto, qué chiquito más otro. Y la teacher Glenda, que se llama, tiene una paciencia para trabajar con 2 niños autistas en una clase y de verdad se la admiro porque ha logrado con ellos 2 y hacerlos más felices y darles la oportunidad de aprender otras cosas, ¿verdad? Entonces creo que eso, yo digo que todo es la empatía. Más que todo, no tanto la dificultad de la condición, sino el entorno. Y bueno, has aprendido en este tiempo que sí está bien tocar una puerta nuevamente, buscar nuevas oportunidades y no cerrarse, porque afortunadamente siempre habrá empatía, no siempre serán estas personas señalando o desinformadas. No, siempre, pero, o sea, no se arrepientan. Yo siempre digo, si ustedes no están cómodos en un lugar y si sienten que los niños no están cómodos, se puede cambiar. O sea, se vale tener también, como esas son pequeñas victorias, también las pequeñas derrotas se valen. Y son válidas, se pueden, y se pueden superar y se pueden salir adelante. Hay días que son terribles porque está de mal humor, porque no hay nada que le agrade, como no me puede hablar, yo no sé qué es lo que quiere, entonces me cuesta un mundo entenderle. Hay días en que nos comunicamos perfecto, pero hay días de días, o sea, son cuestiones, días buenos, días malos, como todos en la vida lo tenemos, simple y sencillamente no. O sea, a mí se me olvida que mi hijo tiene una condición, o sea, yo lo disfruto como un niño normal, como cualquier otro, sube, baja, viene para allá, se ensucia, hace, no hace. Entonces, no hay que señalarlo tampoco a él como el niño diferente. Eso es lo que te decía, ¿verdad? No sentir
pesar de él mismo, sino de es no. mi hijo, vamos para adelante. Es todos los niños y niñas se manifiestan de maneras distintas, ¿verdad? Sí, correcto. Y los niños, curiosamente, no tienen esos sesgos que tenemos a veces los adultos. Decir, ay, este es el chiquito que llora. Los niños no ven eso. O sea, si llora, ven que es por algo y más bien tratan de traerle algo para que esté contento. Los niños son sensibles en eso y yo creo que eso es algo que mal aprenden de los adultos, ¿verdad? De juzgar a los demás, el chiquito malcriado porque llora, porque está grande, porque no quiere comer o porque tiene 4 años y la mamá le da de comer. O sea, son comentarios que a veces la gente hace y les llegan evidentemente a los niños y lo aprenden, igual que el racismo, que otras cosas, los niños lo aprenden. No es algo que ellos nazcan con eso. Sí, no, ellos no. Son Es muy puros. Sí, exacto, es aprendido. Entonces, yo lo que quiero es que mi hijo pues no sufra ese tipo de discriminación en ningún momento. Mi hijo mayor también ha entendido, ¿verdad? Un poco, igual, como te digo, los niños no crecen con esas, no crecen maleados de esa manera, pero ha entendido mucho más que a veces no se puede juzgar a una persona por la primera impresión, que tal vez alguna persona se siente mal, tal vez es por alguna condición que tenga, entonces hay que aprender a entender a las personas. Y da esperanza saber que las nuevas generaciones vienen siendo personas más empáticas. Sí. Y de nuevo agradecerte estar acá porque tus palabras van a ayudar a muchas personas. Yo espero que sí, o sea, yo accedí por eso, o sea, si una mamá que en este momento está hecha un mundo por la situación de su hijo o porque no sabe o porque rechaza la condición y no lo quiere ir a diagnosticar, que también eso pasa. Yo te contaba que hablé con una mamá que ella me llamó y me dice, pero ¿cómo tuviste el valor de ir a hacerle el diagnóstico? Y yo le dije, mira, nosotros recibimos el diagnóstico de nuestro hijo con muchísima alegría, porque ya sabemos qué es lo que tenemos que trabajar, exacto. no vivir en la zozobra, de qué es lo que le hace falta o qué tiene. Pero no, él va a poder, nosotros sabemos que su educación va a ser diferente, necesita apoyos diferentes, no lo podemos comparar con nuestro hijo mayor porque te digo, ellos son los polos opuestos, no comparen a los niños con otros, pero yo siento que hay que tomarlo de buena manera y si nuestros hijos les vemos que algo no están desarrollando igual, hay que tal vez usar la misma palabra de empoderarse y decir, voy con esto y vamos a ver qué es lo que tiene. Y es que es importante para, como decís, atender lo más pronto posible, darle la atención necesaria de la manera óptima para él y también educarse, entender porque hay diferentes grados de autismo. Y eso no nos hace expertos, digamos, por ejemplo, yo aquí te estoy sentada hablando como una persona que simplemente es la mamá de un niño autista, no soy una experta en autismo y no tenemos por qué ser expertos tampoco. O sea, lo que tenemos que hacer es saber la necesidad de nuestros hijos y proporcionarles a medida de nuestras condiciones, ¿verdad? De todo tipo, los apoyos necesarios. Ahora también es esperanza ver que en las escuelas públicas también los niños con autismo son bien recibidos, que la mayoría de las escuelas ya están pensando en eso, los integran con los demás niños. O sea, todo eso yo no lo sabía y eso a uno le da esperanzas de cosas buenas, ¿verdad? Porque ellos realmente tienen capacidad de hacer todo, solamente que lo hacen a su ritmo, a su modo y nada más con paciencia, es puramente paciencia, ¿verdad? Y sí, si bien es cierto, no sos especialista en esto, sos comunicadora, sí, exacto. Comunicadora, mamá, sí sos una voz muy importante porque que otra persona, una mamá, un papá, abuelitos, tíos, escuchen tus vivencias y se sienten identificados, saben que no están solos porque de repente viene un especialista y se lo explica de una manera compleja, en cambio escucharte los puede hacer sentir bien, es que no están como solos. Te digo, yo hubiera encantado que alguien me lo dijera en mis palabras, me hubiera encantado, me tocó buscarme yo los métodos, empecé a seguir familias con niños autistas, hay familias que tienen 3 niños autistas, tienen una vida completamente normal, celebran, sigo muchos estadounidenses, por ejemplo, celebran su Halloween, todo con los niños, nada más todo se adapta a ellos y a lo que se pueda. Pero realmente no hay que tener miedo de enfrentar la condición. El autismo no es un enemigo, es una condición diferente que hace a los niños pensar distinto y vivir en un mundo que no es como amable con ellos. Entonces hay que tratar de meterlos suavemente en el mundo y que se acoplen, ¿verdad? a las circunstancias. Mi hijo ya no le tiene miedo al ruido, ya no le tiene miedo a los niños, ya juega con niños, ya interactúa, ya él llega a un lugar y puede llegar acá, por supuesto me reconoce a mí, pero yo le digo, mira, ella es Fernanda y él te va a ver. Tal vez no va a llegar a darte un abrazo, pero ya
te va a tomar en cuenta, él sabe que ya hay Sí. otras personas en el mundo y que son personas diferentes a papá, mamá y mi hermano, que siempre estuvimos en mi burbujita, ¿verdad? Y una cosa muy importante también es el diagnóstico temprano, no nos cerremos. O sea, yo sé que es difícil reconocer que nuestros hijos a veces son diferentes a los otros de alguna manera, pero es importantísimo diagnosticarlo de manera temprana, porque de mi hijo lo supimos a los 2 años, ya lleva digamos que 2 años de proceso, 1 año en un proceso más formal, y el niño que yo traje a Costa Rica, al niño que tengo hoy, es otro completamente diferente, gracias a esos apoyos. Bueno, María José, agradecerte una vez más y pedirte el favor de compartir un mensaje, algo que te nazca decir a personas que puedan estar viviendo una situación similar. Sí, yo creo que lo principal, no solamente a quienes lo viven, sino nosotros como sociedad, todos. O sea, no hay que juzgar por lo que veamos ahí en la calle. No podemos decir que un niño es un niño malcriado porque se comporta de una manera al llegar a un lugar. Yo creo que todo se resume en empatía. Si somos empáticos, vamos a tener una mejor sociedad y los niños con diferentes capacidades especiales o con condiciones especiales van a tener un mejor mundo y van a ser más felices. Muchas gracias, María José, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en un capítulo de Storytime.